Vamos a pasar a preguntas y respuestas. Solo me gustaría enfatizar dos elementos. El primero, como acaba de mostrar el doctor Cortés, el semáforo general, en donde se establece las actividades que pueden ser reabiertas de acuerdo al color del semáforo y por lo tanto al nivel de riesgo, lo hemos llevado a un nivel mayor de detalle, que es el que ahora estamos presentando. Esto lo hemos comentado con los equipos estatales, las autoridades sanitarias estatales. En particular esta tarde lo hicimos con los distintos secretarias y secretarios de salud y sus equipos que concurrieron a la sesión de videoconferencia. Dos gobernadores también tuvimos el privilegio de que nos acompañaran. Son ejemplos. Aquí estamos poniendo ejemplos del tipo de actividades. En cada entidad federativa es facultad de las autoridades sanitarias identificar las realidades sociales y económicas, el tipo de actividades específicas de cada entidad federativa. Algunas pueden ser compartidas con todas o algunas otras entidades federativas, y siguiendo este criterio general, ellas procederán a identificar cuáles son las actividades que siguen. ¿Por qué digo esto? Para dos fines. El primero es que la sociedad tenga claro que esto no necesariamente es exactamente como lo van a ver reflejados en la entidad federativa donde viven, y no debe llamar a preocupación que haya matices, que haya variantes que están establecidas por las autoridades sanitarias estatales. Y lo mismo a nivel general, que no quepa ninguna inquietud respecto a que hubiera una contraposición entre el semáforo federal, que es el único que hay, o las indicaciones estatales. Es parte del mismo esfuerzo que hemos construido conjuntamente con todas las autoridades sanitarias del país, la federal y las 32 estatales. Y lo otro que quiero recordarle a la población: no se esperen, por favor. Si usted es una persona que tiene diabetes, obesidad, hipertensión, o fuma, o tiene cáncer, o tiene algún medicamento que le causa inmunosupresión, o tiene alguna condición de salud que le causa inmunosupresión, y le dan síntomas de COVID, también si es una persona mayor de 60 años, y le dan síntomas de COVID, y hemos extendido la precaución para decir, o simplemente tiene familiares con diabetes, o familiares con hipertensión, y usted tiene más de 40 años, no se espere. Si le da fiebre, tos, dolor de garganta, vaya a evaluación médica. Nos preocupa mucho, nos sigue preocupando identificar que las personas llegan demasiado tarde a los hospitales, y cuando llegan tarde hay poco que se puede hacer para salvar la vida. Esta es una enfermedad que al inicio parece una enfermedad menor, se parece de hecho los síntomas a un catarro común, pero en personas que están en alto riesgo de complicaciones, que son precisamente las personas que tienen las características que mencioné, las enfermedades crónicas o la edad, puede tomarles por sorpresa. Esta reflexión la comparto, la hemos compartido muchas veces para uso de todas y todos, no solamente de quien puede presentar los síntomas, sino también de los familiares. La familia o las personas cercanas, amigas, amigos, ayuden también a estimular que las personas vayan al hospital. Y no teman con esta idea de que conozcan una anécdota de alguien que llegó al hospital con síntomas de COVID y murió. Es muy probable que esa situación, siempre desafortunada, siempre trágica, siempre lamentable, tenga que ver con que llegó demasiado tarde. Entonces, por favor, esto me lo han pedido también colegas que están justamente en la experiencia médica, en la experiencia particularmente de los pacientes y las pacientes en estado crítico. Entonces, también a nombre de ellas y ellos transmito este mensaje. Por favor, no se espere. Vamos a abrir a preguntas. Ayer quedó Araceli Aranday de Canal 11
pendiente, y Olinka también, que está aquí presente. Gracias, doctor. Preguntarle primero si el semáforo que acaban de presentar, tendría que ser palomeado por la Secretaría Federal una vez que las entidades lo hayan presentado, y si hay una homologación en la fecha que tendrían que presentarlo cada entidad. Preguntarle también sobre las pruebas serológicas, perdón que insiste en ello, pero es que el pasado 1 de junio COFEPRIS autorizó 4 pruebas más, entonces en total son 7, y yo recuerdo que el 27 de mayo usted comentó que los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos publicaron una guía donde decían que la mitad eran erróneas. Estas pruebas son indispensables para la nueva normalidad. Yo quiero saber cuál es su opinión y si ante este panorama, ¿cómo se encuentra México? Ante la realización de estas pruebas, si fuera tan gentil. Con mucho gusto, gracias, Araceli. Sobre el semáforo, este es el semáforo. No tiene que ir a ningún otro ejercicio de aprobación. El semáforo lo dispone la Secretaría de Salud, que es la Autoridad Sanitaria Federal, una de 3, los otros 2 son el Consejo de Salubridad General, cuyas atribuciones no son en esta materia, y el Presidente de la República, que tiene la atribución de sancionar ciertas disposiciones inmediatas que no son estas. Entonces no tiene que ir a ninguna otra parte. El subsecretario de Prevención y Promoción, de acuerdo a las facultades que le confiere el artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, propone al secretario este semáforo y el secretario lo aprueba, y así es como es. Y lo hemos estado conversando con las autoridades sanitarias estatales, que son las personas titulares de los poderes ejecutivos estatales, gobernadoras, gobernadora y jefa de gobierno, y esto se ha ido articulando por consenso. Entonces así va a ser, y como hemos comentado, esta semana no logramos hacerlo con el ciclo que pretendíamos porque hicimos ajustes en la metodología, pero lo deseable va a ser los martes. Nosotros se lo mandamos a las gobernadoras y los gobernadores, ellos tienen hasta el jueves para conversarlo con su equipo técnico. Tendremos sesiones de reflexión como la que tuvimos hoy a mediodía, y una vez que se resuelve cualquier inquietud o cualquier discrepancia de criterios, se hace público aquí en esta conferencia vespertina los viernes, como hoy. Y este semáforo, esta calificación de semáforo, que por lo pronto es sumamente simple, todo está en rojo, empieza el próximo lunes 8 de junio y tiene vigencia hasta el domingo 14. Entonces el próximo viernes 12 estaremos presentando el que tenga vigencia de junio 15 hasta la semana completa. ¿Sí? Sobre pruebas. Las pruebas rápidas, vuelvo a retomar sobre el mapa general de pruebas. Para fines de COVID hay 2 grupos de pruebas. La rama A, pruebas de fase aguda. La interpretación de una prueba de fase aguda cuando se detecta positiva es la persona que tenga síntomas compatibles con COVID y tenga la prueba positiva, tiene confirmación de COVID en ese momento. Y ahí, en ese grupo de pruebas, lo que caracteriza es que detectan al virus, detectan el material genético del virus, el ácido ribonucleico. Y hay variantes, hay algunas que son no tan rápidas, 6 horas, como la PCR con extracción manual, convencional, hasta otras que se llaman pruebas cerradas, porque todo un paquete, todo un estuche hace todas las operaciones que se necesitan y pueden abreviar el tiempo mucho. En 1 hora puede estar el resultado. Entonces, pero ahí no hay que confundirnos con que alguna de ellas es rápida. Son las pruebas moleculares, como se llama. Punto y aparte. De este otro lado están las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas se llaman serológicas porque utilizan como espécimen suero. Suero es el componente líquido de la sangre, en este caso de los humanos, y ahí lo que se busca son anticuerpos contra el virus. No el virus, no moléculas del virus, no el ácido ribonucleico del virus, sino anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que generan los organismos, en este caso los humanos. En muchas especies se generan anticuerpos, pero en este caso estamos hablando de humanos,
y esos anticuerpos se pueden medir, su concentración en el suero humano se puede medir y se puede detectar con distintas tecnologías. La interpretación general de un resultado positivo en estas pruebas es: la persona que resulte positiva tuvo en el pasado, al menos 10 días atrás, pero puede ser un mes atrás, puede ser 3 meses atrás, puede ser 6 meses atrás, tuvo infección por el virus SARS-CoV-2. Esa es la interpretación. Ahora, de esta misma rama, pruebas serológicas, hay dos variantes. Las pruebas que se hacen en un laboratorio, que requieren cierta tecnología, protocolos, personal especializado, y las pruebas rápidas. Un sinónimo de pruebas rápidas es tiras reactivas. ¿Por qué razón? Porque son generalmente un dispositivo de plástico que al interior tiene una tira de un material textil que tiene los componentes necesarios para hacer una reacción química que detecte los anticuerpos en la sangre humana. Y para esa prueba el espécimen es una gota de sangre, que se obtiene generalmente por un pinchazo en el dedo, se depositan 2 o 3 gotas y se hace la reacción y se ve una rayita. De todo este repertorio, las pruebas moleculares son el estándar de oro, son la prueba adecuada para identificar en ese momento que alguien tiene infección por SARS-CoV-2. Las pruebas serológicas, signo de interrogación. Todavía están en un gran debate científico y técnico en el mundo entero, porque el conocimiento científico respecto a la velocidad a la que aumentan las concentraciones de anticuerpos en sangre, el tiempo que transcurre desde la infección hasta que aumentan esos anticuerpos en concentraciones detectables, la duración de esos anticuerpos en la sangre o en el suero humano, y más importantemente, si la presencia de ciertas concentraciones de anticuerpos significa o no protección biológica, son motivo todavía de incertidumbre. Todavía no se conoce a ciencia cierta si este es el caso. Entonces, aunque existe la tecnología, existen las pruebas, su interpretación, la interpretación del resultado, todavía está en duda. Voy para allá. Ahora, de estas dos, entre las pruebas que se hacen en el laboratorio, las serológicas, ya dejamos aparte las moleculares, las serológicas, existen ya algunas tecnologías razonablemente útiles en el sentido de que pueden determinar la probabilidad de que una persona realmente tenga la infección o la historia de infección y la probabilidad de que una persona que sale negativa verdaderamente no haya tenido exposición al virus. Y es posible que relativamente pronto estas pruebas sean autorizadas por COFEPRIS y sean recomendadas para su uso durante la nueva normalidad. No hay tal de que son indispensables para la nueva normalidad. No hay tal. Nadie en el mundo que tenga una noción técnica y científica seria ha planteado que son indispensables para la nueva normalidad. Existe una gran expectativa de que a todas y todos nos gustaría, a la población en general, al gobierno, a las empresas, nos gustaría tener un instrumento diagnóstico que durante la nueva normalidad nos permitiera reconocer si ya tuvimos o no la infección, porque todas y todos nos sentiríamos más tranquilos de saber, ya la tuve, quizá ni me di cuenta, pero ya estoy protegido. Es natural que exista eso, pero no hay ciencia en esa aspiración. Esta idea se le ha llamado de manera vernácula, de manera aspiracional, se le ha llamado pasaporte sanitario o pasaporte inmunitario, pasaporte inmunológico. ¿Por qué? Porque semeja, es una metáfora decir, yo ya tengo con qué decir
estoy libre, estoy protegido, puedo estar en la plaza pública, no me va a pasar nada, como si estuviera vacunado. No existe un planteamiento científico creíble, sólido en esta aspiración, por legítima que sea la aspiración. Y vuelvo a lo que he mencionado en otras ocasiones, es frecuente en estos tiempos que se hacen olas informativas y entonces alguien cita al que cita la declaración parcial de alguien que dijo que a lo mejor, pero la tomamos como si fuera una verdad científica. No es la manera de proceder técnicamente. Entonces, ojalá tuviéramos este instrumento diagnóstico, pero no, hoy, 5 de junio de 2020, puedo decir con toda tranquilidad y confianza, no es el caso. Ahora, terminando en esto, con las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas, ya dijimos, no las caracteriza su velocidad, no algo que sea rápido le debemos llamar pruebas rápidas. Prueba rápida es el nombre convencional que se le da a las pruebas, a las tiras reactivas que detectan anticuerpos. Y hay una treintena de estas en el mercado global, queriendo entrar a todos los países para ser comercializadas. Estas pruebas tienen un desempeño muy malo, muy bajo. La probabilidad de ser positivas cuando una persona verdaderamente tiene la enfermedad, o en este caso la historia de infección, es muy baja. Esa característica se llama sensibilidad, y muy baja es del 30 al 50, a veces cuando mucho al 60%, y por eso los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos dicen es como echar un volado. Si uno echa un volado de una moneda que no esté calada, que no esté desbalanceada, 50% de las veces va a salir águila y 50% de las veces va a salir sol, como le seguimos llamando los que tenemos más de 40 años. Entonces, por eso son muy malas. Y lo mismo, la probabilidad de que salgan negativas cuando la persona verdaderamente no tuvo exposición a infección, y esto se llama especificidad, está en esos mismos números, del 30 al 50%. Consecuencia, los resultados que produzcan estas pruebas tienen una alta probabilidad de ser falsamente positivos y dar una confianza inadecuada a la persona que se siente protegida y ponerla en riesgo, o pueden ser falsamente positivos porque la reacción química que se hace cruza con otros coronavirus que circulan ampliamente en la población y a las que hemos estado expuestos la mayoría probablemente. Entonces, conclusión, aunque COFEPRIS ha aprobado 7 pruebas rápidas, de ninguna manera esto quiere decir que deben usarse esas pruebas rápidas. Y las autoridades sanitarias del país no han recomendado que se usen estas pruebas. Y recomendamos, estamos próximos a emitir un comunicado formal, recomendamos a las autoridades estatales no utilizarlas porque los resultados falsamente positivos y falsamente negativos pueden causar una confusión que incluso produzca daño a las personas. Esa es la situación actual. Muchas gracias, Araceli. Estaba Daniela Pastrana de pie de página. Gracias. Buenas noches, doctor. Le quería preguntar, el otro día que nos presentaron las gráficas con las tendencias por estados, causó un poco de confusión este asunto de las gráficas rebasadas en la tendencia hospitalaria, que estaban pues muy por encima de las previsiones. Y usted comentó ese día que eso incluso podía ser deberse a un buen trabajo del personal médico, que en mi entendimiento, en mi interpretación es que mientras más tiempo están hospitalizados tienen más posibilidades de recuperarse, pero para no sobreinterpretar, me gustaría que nos aclarara un poco cuál es el diagnóstico que tienen de esas manchas rojas que como que a todos nos asustaron. Y también otra cosa que ha generado mucha confusión es el tema de las fechas, porque como mucha gente en el imaginario que teníamos era el 8 de mayo, llegamos al pico máximo y ahorita
ahorita vemos que todavía no hay una meseta clara y que seguimos subiendo y subiendo y subiendo, aunque aquí nos ha aclarado que se referían a la Ciudad de México y que de todas maneras pues es un alargamiento justamente para no tener estas reducciones. No deja de ser todavía para mucha gente muy confuso por qué seguimos un mes después todavía subiendo y subiendo y subiendo en casos de contagios. Entonces quería saber si nos puede aclarar un poco más eso. Muchas gracias, Daniela Pastrana, de pie de página. Son muy útiles estas preguntas, nos vuelven a centrar la atención en la realidad que estamos viviendo y las expectativas de lo que viviremos en las próximas semanas. Respecto a lo primero, en las curvas de predicción, que el lunes próximo presentaremos de nueva cuenta, las presentamos generalmente una vez a la semana, identificamos efectivamente varios tipos de curva, son las de casos nuevos existentes, las de hospitalización general, que no representan nuevos casos de hospitalización, sino personas que en ese momento, en ese día, estén hospitalizadas, y lo mismo para la unidad de terapia intensiva. De estas tres curvas, por estado podemos hacer una curva, de hecho la hacemos por estado y usamos la ciudad más representativa. A veces hay estados donde tenemos 3, Acapulco, Chilpancingo, Iguala, por ejemplo. Hay estados en donde tenemos solamente una, como la Ciudad de México, que es toda la Ciudad de México, más la zona metropolitana del Estado de México. Entonces, de estas tres curvas, en las que son de hospitalización, tanto en camas generales como de terapia intensiva, en cuanto que se han prolongado los niveles altos o las cifras altas de hospitalización y que representan no casos nuevos cada día, sino la suma de personas recientemente ingresadas ese día más las que ya estaban, efectivamente es paradójico, pero la duración de la hospitalización es un signo de éxito de las personas médicas que atienden a los pacientes y todo el equipo clínico que está en los hospitales, porque han logrado mantener con vida a los pacientes y ojalá que logren mantenerles con vida para que salgan finalmente de alta recuperadas. Entonces, claro, se empiezan a mantener ocupaciones y se empieza a extender el periodo de esos niveles altos de ocupación. Sin embargo, para la curva 1, que es la curva de casos nuevos en la comunidad, ahí sí, cuando ha rebasado las proyecciones, es producto, esta es la interpretación técnica que tenemos, de que ha habido mayor movilidad en el espacio público. ¿Por qué lo decimos así? Uno, porque tenemos la constatación directa por el monitoreo de movilidad, y segundo, porque el mecanismo de contagio depende de que las personas interactúen unas con otras. Ha habido ejemplos emblemáticos, menciono el de Tabasco. Afortunadamente hoy anunció el gobernador de Tabasco que instrumentarán el mecanismo de no circula sanitario que en su momento fue utilizado aquí en el Valle de México, también en Hidalgo. Qué bueno que el gobernador de Tabasco está tomando estas decisiones, porque como hemos comentado en las últimas 2 o 3 semanas, Tabasco ya venía descendiendo su cantidad de casos diarios y tuvo un repunte. Ahí están los rebrotes de los que hemos estado hablando. Por supuesto que puede haber rebrotes. Cuando todavía no se acaba una epidemia, rebrota si la tendencia, en lugar de ser la que iba en buen camino hacia el descenso, empieza a ser para arriba. Y verán el lunes que Tabasco tiene una curva epidémica que ahora es superior a la que tuvo originalmente. Entonces ahí directamente es como se interpreta esas curvas. Y respecto a la fecha, gracias Daniela por mencionarlo, como usted bien dice, en esta conferencia de prensa y también en algunas conferencias matutinas, si no lo recuerdo mal, hablamos de 8 de mayo, 6 o 8 de mayo, como las fechas donde ocurriría el punto máximo, el acmé, el pico, la cresta de la curva epidémica, el cenit. Y nos referimos a la curva del Valle de México. La fecha es específica para cada una de estas epidemias localizadas. No puede ser la misma porque están asincrónicas. Entonces, la del Valle de México, esa fue la predicción
y eso fue lo que ocurrió. De hecho, el 7 de mayo es cuando alcanzó su momento máximo. ¿Mande? De casos nuevos existentes, Y están las curvas de hospitalización desfasadas en un promedio de 12 días respecto a los casos nuevos, y la razón biológica o médica es precisamente que entre que una persona empiece hoy con síntomas y la persona tenga complicaciones que le lleven al hospital, en promedio transcurren 5 a 7 días. Y para que la curva de terapia intensiva encuentre su punto máximo, está desfasada entre 15 hasta 20 días, porque depende de la duración de hospitalización en terapia intensiva. Pero los ejemplos que utilizamos del 8 de mayo fueron para el Valle de México. Hay gente que se pregunta, y me parece completamente legítima su inquietud, incluso percibo gente que está con un ánimo de disgusto, cuando dice, ¿y por qué si nos dijeron que se aplanaba la curva, seguimos viendo casos y casos y casos? Porque la epidemia sigue. Como dijimos hace mucho tiempo, hay una gran diferencia entre lo que uno quiere. ¿Qué quiero? Que no haya epidemia. ¿Qué quieren ustedes? Que no haya epidemia. Eso es lo que queremos. Lo segundo es lo que sabemos que va a ocurrir, porque tenemos métodos para saber lo que va a ocurrir, lo sabíamos desde enero. Y lo tercero es lo que se puede modificar, y sería completamente fuera de la realidad que alguien planteara que puede detener la epidemia o evitar la epidemia. Quien tenga esa expectativa, considero que es muy legítima su aspiración, pero que es importante que revise la información, no solo la que se ha proporcionado aquí, la que se proporciona en el resto del mundo. En todos los países del mundo hay esta epidemia. Sería fuera de lugar pensar que en un país se puede detener o evitar. Entonces, lo que se puede hacer es lo que estamos logrando, tener menos casos por día. Ese es el fenómeno de aplanamiento de la curva. No hay contradicción alguna con que seguimos con una epidemia activa que sigue creciendo y creciendo, y como es heterogénea, ocurre en parches, ocurre asincrónica, en el momento en que lleguemos a las ciudades, al conjunto de ciudades que están en la parte media, lo cual hemos dicho por mucho tiempo que eso será en junio, a finales de junio, es posible que la curva nacional empiece a ver ya un declinar. Y al final van a estar Guadalajara y Monterrey, que van a ser las curvas epidémicas más tardías, con salida esperada en octubre de 2020. Muchas gracias, ya no nos da tiempo, Linca, usted empieza mañana, son las 20:04, aquí terminamos. Muchas gracias. Mañana empezamos con usted, Linca.